Yo me llamo Roy y damos la bienvenida al doctor Fernando Simón, médico epidemiólogo y director desde 2012 del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad. Lo primero, muchísimas gracias por dedicarnos su tiempo con todo lo que tienen que hacer y le agradecemos mucho esta entrevista. Bueno, es un placer estar con vosotros y la verdad es que me gusta dedicarle el tiempo a cosas que merecen la pena. Creo que una de mis misiones, una parte de mi trabajo es comunicar con la población las cosas que vamos descubriendo, que vamos conociendo, y creo que una forma muy útil con los medios de los que disponemos ahora es hablar con gente que luego va a ser los que redifundan todo lo que yo pueda decir. Así que encantado de estar con vosotros. Vale, pues empezamos con la primera pregunta. Usted estuvo en África durante varios años trabajando en Mozambique como director del Centro de Investigación en Enfermedades Tropicales y en Burundi como voluntario de Medicus Mundi en medio de la Guerra Civil de Burundi. ¿Qué conocimientos adquiridos durante su estancia en esos lugares de África ha aplicado también en esta pandemia? Mira, yo en realidad yo me fui de España en el año 1989 en dirección a África y regresé en el año 2003 a España. Durante todo ese tiempo estuve o en África o en América Latina. Es cierto que estuve 1 año y medio en Inglaterra y estuve 2 años en París también, pero estuve fuera muchos años. Durante todo ese tiempo que estuve fuera de España, mi trabajo estuvo muy relacionado con las epidemias, no eran pandemias en general, pero sí grandes epidemias que afectaban a países con muy pocos recursos. Luego estuve también relacionado con epidemias en países con más recursos, que suelen ser un poco más pequeñas, pero siempre gestionando riesgos sanitarios. Durante un periodo estuve dedicándome a la investigación sobre la malaria, durante otro tiempo controlando riesgos asociados a situaciones de conflicto armado, como pudo ser en Somalia o en Burundi, pero sí que es verdad que siempre he estado en proyectos en los que el trabajo fundamental era prepararse para riesgos sanitarios graves, a nivel local, a nivel regional o a nivel nacional. Y todo eso obviamente te va preparando para poder ocupar puestos como el que yo estoy ocupando ahora. Es verdad que nadie estaba muy preparado para una pandemia como la que hemos vivido. Todos durante el proceso de formación, durante el proceso de preparación, durante el proceso de planificación de la respuesta ante riesgos sanitarios, siempre una de las opciones es tener una pandemia como esta. Pero las probabilidades que se le daban hasta hace bien poquito eran muy pequeñas, por lo tanto era la parte final de la preparación. Y es verdad que aunque teníamos discutido todo lo que podía pasar, lo cierto es que la mayor parte de los países del mundo, por no decir todos, no nos podíamos esperar que esta pandemia fuera de la magnitud, del tamaño que ha llegado a ser. Y eso sí que nos pilló un poquito de sorpresa a todos. Pero tanto yo como todos mis colegas de otros países estamos más o menos formados para trabajar con situaciones de este calibre, lo que no quiere decir que podamos evitarlas. Eso es otra cuestión. Podemos hacer que sean un poco menos graves. Eso sí. Vale, y la siguiente pregunta es más relacionada ya con el coronavirus, que ha habido muchas especulaciones sobre el origen de este virus desde que empezó la pandemia, y usted es posiblemente de las personas que más datos tiene al respecto en España. ¿Nos puede comentar de primera mano cómo cree que se originó la pandemia y por qué se extendió tan rápidamente? Tenemos experiencia con este virus, por supuesto, ahora ya después de 1 año y pico, pero tenemos también experiencia con virus similares. Lo más probable, y todavía no está confirmado del todo, pero lo más probable es que este coronavirus, que es un virus de origen animal, porque esos animales infectados han estado mucho tiempo en contacto con humanos, haya podido tener algún cambio genético, alguna mutación que haya permitido que se transmita entre humanos. Y una vez que se empieza a transmitir entre humanos, si esa capacidad de transmisión es muy alta, pues genera una pandemia como esta. Es verdad que ha habido muchas teorías, pero una cosa es las teorías que alguna gente las saca por hacer broma, porque la ciencia ficción nos gusta un poco a todos, y otra cosa es la credibilidad que se le puede dar a esas teorías.
Esto no es algo que ha fabricado alguien en un laboratorio, y eso se puede saber por el tipo de genes que tiene el virus, el origen de esos genes. Y esto se ha estudiado y no es algo que se ha desarrollado en un laboratorio. Esto no es un patógeno que se ha producido por radiación de ningún tipo. Esto es un patógeno natural que se ha adaptado naturalmente a la transmisión entre humanos y ha generado una pandemia. Otra cosa es dónde empezó la pandemia. Prácticamente el consenso que hay en todo el mundo es que empezó en China, porque el origen del virus en principio es chino. Pero sí que es verdad que los chinos obviamente también quieren abrir otras puertas a otras opciones. Porque el virus pudo introducirse en China en un momento determinado cuando todavía no era de mucho riesgo o muy transmisible y luego allí terminar de cambiar. Entonces hay todavía opciones que no conocemos muy bien cómo pudo llegar el virus desde el animal hasta el hombre. Pero sí que es verdad que es un virus de origen animal, es un virus que en principio la transmisión, la primera vez que hubo transmisión importante se produjo en China, y luego hay todavía algunas dudas alrededor que podrían en algún momento llegar a aclararse y a permitirnos conocer mejor el origen definitivo. Pero todavía no tenemos información suficiente para eso. Sí que sabemos, como digo, que el origen está probablemente en China, es de origen animal, y luego si fue directamente del animal, si fue a través de un huésped del animal primero que tuvo el virus o a través de un huésped intermediario, un huésped es otro animal que pudo albergar el virus durante un tiempo y luego pasarlo al humano, todos estos detalles todavía no los conocemos bien. Pero yo creo que aunque puedan ser muy divertidas y para hacer gracia, para distraernos, podemos pensar en teorías y conspiranoicas un poco raras que quedan muy bien en Internet, tenemos cuando pensamos racionalmente que huir un poco de todo eso y ser un poquito más sensatos. Aquí no ha habido ni guerra biológica, ni ataques, ni nada que alguien haya querido que el resto del mundo tenga un virus nuevo. Nadie, por muy malvado que sea, plantearía una pandemia como esta como un resultado satisfactorio para nada. Entonces yo creo que tenemos, una cosa es jugar, divertirse, y otra cosa es luego hacer que ese juego se convierta en la teoría más plausible, y no lo es. Lo cierto es que viene de animales que sufrió cambios, mutaciones, cambios genéticos que lo hicieron transmisible entre humanos, y eso es lo que ahora mismo tenemos y lo que hemos sufrido. ¿Y podría explicarnos un poco más esos cambios genéticos, esas mutaciones, cómo ocurrieron para que los humanos pudiesen infectarse de un virus que viene de los animales? Mira, ahora mismo sois todos conscientes, porque seguro que habéis oído hablar, que hay variantes del virus que nos van afectando a los humanos. Ahora mismo seguro que habéis oído hablar de la variante británica, habéis oído hablar de la variante sudafricana, de la variante brasileña. La variante británica ahora mismo ya no es una variante que esté en Reino Unido, es una variante que ahora mismo está en todas partes, en casi todos los países europeos. En España, casi todos los casos que tenemos ahora, casi todos, en más, alrededor del 80%, 70-80%, son por la variante británica. La variante británica es el mismo virus que en una pequeña porción de su genoma, de su ARN, es una variante, no es de ADN, es un virus de ARN, en una pequeña parte que es la que permite darle estructura a la llave con la que se engancha, con la que el virus abre las células para introducirse en ellas, ha producido una pequeña mutación en esa parte del virus. Y esa mutación lo que hace es permitir que el enganche con la célula para abrirla sea mejor y más eficaz. Es decir, que se engancha mejor, encuentra mejor la cerradura en las células humanas donde se tiene que enganchar y abre la superficie de las células mejor para introducirse y multiplicarse. Eso ha pasado con un virus que circula entre humanos. Cuando tú tienes un virus en un animal que está en un contacto muy estrecho con los humanos, a base de llegar al humano, al principio puede no transmitirse, porque esa llave que tiene el virus del animal no tiene la forma adecuada para entrar en la cerradura de los virus humanos, perdón, de las células humanas. Pero poquito a poco, a base de intentarlo, va cambiando su forma, va teniendo mutaciones genéticas que cambian la forma de esa parte, de esa llave, de lo que llamamos espícula en este virus, de forma que al final
acaba pudiendo introducirse en los receptores, en la cerradura de la célula humana. Y eso se produce a base de mucho tiempo de estar en contacto el virus animal con el virus humano. Porque si tú convives muy estrechamente con los animales, igual que tú les puedes pasar tus virus a ellos, ellos te pueden pasar sus virus a ti. En general no producen enfermedad, pero si se produce el cambio adecuado, pues puede llegar a producirla. Y los cambios no os creáis que son cambios, digamos, a propósito. Voy a cambiar hasta que pueda entrar. Son cambios aleatorios, es decir, por azar, hasta que de pronto se produce uno que funciona. Y ese que funciona hace que el virus que tiene el cambio, la mutación que funciona, pues sobreviva mejor que el resto. Y al sobrevivir mejor o al multiplicarse mejor, porque puede entrar mejor en las células, acaba consiguiendo multiplicarse más y, por así decir, echando de la casa al resto de los virus. Y acaba siendo el que ocupa el espacio. Eso pasó en un momento determinado con el virus del animal cuando llegó al hombre. Y ahora, una vez que el virus circula entre los hombres, pues hay pequeños cambios que se producen en algunos hombres o en algunos virus que afectan a algunos hombres que acaban ocupando más espacio porque funcionan mejor. Y eso es por azar. Cuando hay uno que funciona mejor, ocupa espacio. Si ninguno de los cambios hace que el virus funcione mejor, esos virus que tienen el cambio acaban desapareciendo porque no funcionan mejor. Y eso es lo que ha pasado en el paso del virus del animal al humano. Eso pasa con casi todos los virus y casi todas las especies. El hombre no es, aunque no es muy diferente, no es exactamente igual a como era hace 10.000 o 20.000 años. Estamos teniendo pequeñas adaptaciones genéticas, ya sea por selección natural o, en caso de los animales, puede ser incluso por selección manipulada, para adaptarlos al ambiente mejor de lo que estábamos antes. Y eso pasa entre los hombres, pasa entre los animales más pequeños, pasa entre las bacterias y pasa entre los virus. Es lo mismo. Es, por así decir, la aplicación de la teoría de Darwin, que seguro que habéis oído hablar de ella, la selección de las especies. Y vemos que la pandemia se extendió muy rápidamente desde febrero-enero del 2020 hasta ahora. Y ¿cómo podríamos haber remediado esa situación? ¿Qué medidas podríamos haber tomado para remediar ese expandimiento tan rápido de la pandemia? Mira, el problema que tuvimos con esta epidemia fueron varios. Una, que era un virus nuevo y, por lo tanto, aunque se podía diagnosticar, porque a mediados de enero ya sabíamos cómo diagnosticarlo, no había suficientes pruebas de laboratorio disponibles para poder diagnosticarlo de forma amplia. En los países, si teníamos casos sospechosos, no podían diagnosticarlos a todos, podían diagnosticar a un número limitado. Segundo, esto sucedió cuando estábamos en época de gripe y el cuadro clínico que todos conocemos inicial del coronavirus es un cuadro muy parecido al de la gripe. Entonces, las personas que tenían tos, fiebre, lo primero que pensaban era que tenían gripe. Dicen, bueno, esto ya se me pasará. Y se quedaban 3, 4, 5 días en casa esperando a ver si se les pasaba. Cuando no se les pasaba, iban al médico. Es lo que habitualmente hacemos con la gripe. Y el médico decía, tienes probablemente una gripe, tómate un paracetamol, bebe líquidos, cuídate, quédate en casa. Si no te encuentras bien dentro de 2 o 3 días, mejor vuelve. El médico tardaba también 2 o 3 días en sospechar que esto podía ser un virus que estaba en Oriente, en China, a no sé a cuántos kilómetros, pero a 8 o 10.000 kilómetros de aquí. Y tardaba un poco en sospecharlo. En Europa no había casos prácticamente. Había habido unos poquitos casos en Alemania y habíamos tenido a final de enero un caso en España y a mediados de enero un segundo caso en España. Y no había habido más en España. Y en Europa muy poquitos. Entonces, el médico tardaba en sospechar que esto pudiera ser, que un cuadro pudiera ser un coronavirus. Y además de tardar en sospecharlo, luego tenía que decidir mandar a hacer una prueba. Y los laboratorios no podían hacer la prueba porque todavía muchos no sabían cómo hacerla. Había pocos laboratorios que pudieran hacerla y había pocas pruebas de laboratorio. Con lo cual, a veces el laboratorio no daba el resultado en un día o como máximo 2, como pasa ahora, sino que tardaba a lo mejor
a veces hasta 4 o 5 días y en algunos casos incluso una semana, si había que mover la muestra desde un sitio muy lejano hasta un laboratorio que estaba a lo mejor a 200 o 500 kilómetros. Todo eso llevaba tiempo. Luego el laboratorio tenía que comunicar los resultados para saber qué hacer con el paciente. Todo ese periodo, al principio de la epidemia, en España, en Italia, en Francia, en Reino Unido, en Estados Unidos, en Alemania, en todas partes, estimamos, cuando ya supimos cómo funcionaba todo esto, que todo ese tiempo desde que una persona iniciaba síntomas hasta que se le diagnosticaba, podía llegar a ser de hasta cerca de 15 días, entre 10 y 15 días de retraso. Durante ese tiempo, esa persona que no estaba aislada, porque se sospechaba que tenía gripe, podía estar transmitiendo. Y esto hace que hubiera una transmisión de fondo que no podíamos conocer ni controlar, que dificultaba la toma de decisiones. Uno no puede tomar decisiones muy importantes que van a tener un impacto económico enorme, que vas a restringir la libertad de las personas, porque no les pudimos, cuando se tomaron decisiones, a la gente se le prohibió salir de su casa, que vas a tener un impacto en las empresas que van a tener que cerrar, muchas de ellas, como ha pasado, y otras van a tener pérdidas muy importantes. No podemos tomar decisiones si no tenemos un mínimo de datos que las apoyen. Y el problema es que los datos venían con mucho retraso. Hubo un momento en el que hubo un cambio muy radical en la percepción del problema. Y fue cuando Italia tuvo de pronto, de un día para otro, un incremento muy grande de casos. Pasó de tener 3 o 4 casos diagnosticados al día a tener 263 casos, de un día para otro. Y eso fue entre el día, si no me equivoco, entre el 24 y el 25 de febrero. Pasó a tener de 3 o 4 casos a 263. Ahí ya cambió radicalmente el problema, porque ya no había casos en China y algún caso esporádico en Europa o en el resto del mundo. Ya había transmisión local muy clara en Italia. Está ahí, está a nada, no está a 10.000 kilómetros, está escasamente 500 o 1.000, un poco más. Y además con mucho intercambio entre nosotros y ellos, o entre Italia y Francia, o entre Italia y Alemania. En ese momento es cuando se empiezan a tomar medidas para evitar que desde Italia venga. Y también Italia empieza a tomar medidas para evitar que salga de Italia. Pues Italia dice, nosotros prohibimos que la gente viaje, prohibimos que la gente salga, lo cerramos todo, no dejamos que la gente se mueva de aquí y hacemos una ley para ello. Pues los países decimos, bueno, Italia ha controlado el problema y evita que salga de Italia. Hasta que de pronto nos damos cuenta que lo que pone en la ley es una cosa y lo que en realidad pasa es otra. Nos damos cuenta que aunque la ley italiana pone que hay que salir, que no se puede salir, sigue saliendo gente de Italia. Nos damos cuenta que todos los Erasmus españoles que estaban en Italia en la zona de riesgo, cuando dicen que se va a cerrar Italia pasado mañana, todos vuelven a España o a Francia o a Alemania o a Suiza o a donde estuvieran. Y nos damos cuenta que todo eso tiene un impacto importante en la transmisión en nuestros países. Y eso es 2 o 3 días después. Estamos hablando del 25 de febrero, pues estamos hablando ya de primeros de marzo. Y en primeros de marzo los países empezamos a implementar medidas, a prohibir eventos masivos, a restringir congresos internacionales, a evitar cualquier situación en la que pueda venir gente de riesgo a nuestro país o que se pueda movilizar entre comunidades. Pero seguimos teniendo muy poquitos casos notificados. Hasta que de pronto, de un día para otro, pasamos de tener en 2 sitios de España transmisión controlada, notificándose alrededor de 15, 20 casos diarios con incidencias muy bajas en todo el territorio español y fundamentalmente de 2 núcleos concretos, pasamos a tener 700 y pico casos en un solo día. Un cambio tremendo. Y ahí así, ahí hay que tomar decisiones. Y ahí la cosa cambió radicalmente y fue cuando tuvimos ya que tomar decisiones porque teníamos decisiones y datos, teníamos transmisión y datos para justificar la toma de decisiones, que es lo más difícil habitualmente. Y ya se tuvo que tomar todas las decisiones drásticas que se tomaron. Hola, soy Pablo y voy a continuar con la entrevista. Encantado, Pablo. ¿Puede describirnos cómo fue el día en que decidieron confinarnos indefinidamente y qué razones les llevaron a hacerlo?
Bueno, las razones os las acabo de contar más o menos. Ya teníamos información suficiente para poder justificar medidas más duras. Y sobre todo, una cosa que fue muy importante es que las comunidades autónomas que tenían capacidad para tomar decisiones empezaron a tomar decisiones que afectaban a las comunidades de alrededor. Y a partir de ese momento ya el Estado tiene que decidir cosas coordinadas que reduzcan el riesgo global. Eso fue, si no recuerdo mal, el día 12 de marzo, cuando ya se tomó una decisión que se aplicó el día 14. Y fue una decisión muy dura, fue una decisión en la que teníamos la seguridad de que para controlar la epidemia había que reducir la movilidad de las personas mucho. Pero sabíamos que reducir la movilidad de las personas tenía implicaciones sociales y económicas muy graves. Son decisiones que cuando las tienes que proponer, porque no la tomo yo, la toma el gobierno, yo no soy el gobierno, cuando las tiene, nosotros simplemente proponemos lo que consideramos que se debe hacer y alternativas. Decimos, pues habría que hacer o esto, o esto, o esto. Ustedes deciden cuál de esas opciones van a decidir. Y lo cierto es que son situaciones, momentos muy duros. Ten en cuenta que ha habido muchas empresas que han tenido que cerrar. Ha habido mucha gente que ha tenido problemas de sociabilidad. Ha habido un impacto en la salud mental de la población española importante. Los colegios se tuvieron que cerrar. Y cerrar los colegios implica que hay riesgo de que un grupo de nuestros alumnos ese año estén menos formados o peor formados que en años previos. Afortunadamente, la sociedad educativa, la comunidad educativa, consiguió hacer un trabajo ímprobo para conseguir suplementar vuestra formación con otros métodos. Y se consiguió que el impacto fuera lo menor posible. Pero el impacto de estas medidas es muy grande. Entonces, decidir estas cosas es muy duro. Afortunadamente, la decisión final no es mía, pero es verdad que la propuesta sí. Y es muy difícil, te sientes con una responsabilidad, un peso en los hombros muy grande, dudas mucho de qué proponer y cómo. No estás seguro de si lo que estás proponiendo, que va a tener un impacto muy grande, dices, ¿y si luego no tiene el efecto que deseamos? Hay muchas dudas de por medio. Entonces, obviamente no es fácil, pero sí que es verdad que ya teníamos suficiente información para saber que era necesario. Si no, lo que se hizo, algo muy parecido. Y unos días más tarde nos dimos cuenta de que habíamos empezado a controlar la transmisión, pero necesitábamos que fuera más rápido. Y a partir de ahí se hizo la segunda fase del estado de alarma, en la que ya no fue una restricción de mucha movilidad entre comunidades, etcétera, sino que se hizo ya, por así decir, unas vacaciones que se dio a todo el mundo para conseguir que la movilidad se restringiera aún más durante otros 15 días. Y siguen siendo decisiones muy duras que yo espero que nunca os tengáis que ver en la posición de tener que proponerlas, porque de verdad que a largo plazo, una vez que hemos visto lo que ha pasado, sabemos que fueron las que había que hacer, que evitamos muchas muertes, aunque hubo muchas, evitamos muchísimas más, evitamos muchas UCIs, evitamos que el sistema de salud quebrara completamente, pero al mismo tiempo hubo un impacto negativo social y económico que también lo llevamos sobre los hombros. Y queramos o no, son decisiones muy duras que espero que nunca os tengáis que ver en una tesitura como esa. ¿Qué destacan las estadísticas españolas sobre la COVID-19 comparadas con la de otros lugares y qué gestionó España de forma diferente a la de otros países durante el último año de pandemia? Las diferencias entre los países han sido relativamente pequeñas. Ha habido muy pocas diferencias entre la mayoría de los países, pero sí que es verdad que no todos lo hemos hecho todo igual. Primero, porque la evolución de la epidemia no ha sido igual en todos los países. Ha habido algunos países que tuvimos una primera ola muy grande y luego hemos tenido olas de menor impacto. Ha habido países que tuvieron una primera ola mucho más pequeña, pero que la segunda y tercera ola ha sido de mucho más impacto. Entonces, si la situación epidemiológica es diferente, la gestión tampoco puede ser igual. Una cosa que sí que se hizo de forma igual en todas partes al principio fue el confinamiento.
un poquito más duro, un poquito menos duro, un poquito antes, un poquito después, pero fue más o menos igual en todas partes. Se cerraron los colegios en casi todas partes, se prohibió la movilidad, se controló la salida, se promovió el teletrabajo, muy parecido en todas partes con pequeñas diferencias. A partir de ahí es cuando sí empezó a haber diferencias más importantes. Hubo países como el nuestro, como Italia, que tuvimos una primera ola muy importante y aprendimos muchísimo de ella. Nos dimos cuenta que la ola, aunque teníamos actividades que había que controlar en todo el territorio español, algunas medidas se podían adaptar a la situación específica de cada territorio. Nos dimos cuenta que muchas de las medidas que habíamos tomado, porque era muy difícil cumplir la medida que queríamos poner si no la endurecíamos un poco más, había maneras alternativas de conseguir que se cumpliera. Y por lo tanto podíamos afinarlas mejor, adaptarlas mejor. Por ejemplo, cuando uno piensa en el riesgo que hay porque una persona salga él solo a correr por un campo, no supone ningún riesgo para nadie. Pero durante la primera ola se prohibió, porque era muy difícil controlar si una persona salía de su casa para correr o para ir a ver al vecino o para ir a ver a su amigo o para ir a ver a su novia. Entonces, como eso era muy difícil de controlar, cuando estábamos en una situación que no habíamos vivido nunca, ni nosotros, ni la policía, ni los que tienen que controlar todo esto, tuvimos que hacer medidas que a lo mejor no fueron tan finas como las que pudimos hacerlo. Ahora sabemos, como ya sabíamos entonces, que irte a correr tú solo no supone riesgo. Pero ahora también sabemos que si alguien no se va a correr solo y se va a correr con una docena, la gente que a su alrededor le va a controlar. Le va a decir, oye, esto no. O los propios con los que se quieren ir a correr le van a decir, no, yo voy a salir a correr, pero contigo no, voy a salir a correr solo. Ahora sabemos que hay otras formas de hacer las cosas y hemos aprendido. Aprendimos que cerrar los colegios no es lo que deseábamos. Tuvimos que hacerlo porque era necesario, pero queríamos evitarlo. Y España es uno de los pocos países que ha conseguido mantener los colegios abiertos durante la segunda y tercera ola sin que ello haya tenido un impacto en la transmisión en la comunidad. Y eso es gracias a vosotros, a que lleváis las mascarillas, a que vuestros profesores se aseguran de que respetáis las normas, a que tenemos una buena detección de los posibles casos y se hacen las cuarentenas de forma adecuada en la comunidad escolar, a que vuestros coordinadores COVID os han enseñado cómo hay que trabajar con el coronavirus. Todo esto ha permitido que nosotros en España no hayamos tenido que cerrar los colegios durante la segunda y tercera ola. Ha habido alguno concreto, pero no se ha tenido que cerrar. En muchos países los han cerrado. En Argentina han estado un año entero con los colegios cerrados. En Reino Unido han estado casi un año entero con los colegios cerrados. En Alemania han estado desde septiembre con los colegios casi cerrados. Solo podía ir la mitad de los chavales un día y la otra mitad al día siguiente. En Italia también. Nosotros hemos conseguido no cerrarlos. Y eso es gracias a todo lo que aprendimos y todo lo que nos preparamos durante mayo, junio, julio y agosto para poder actuar bien en esta segunda ola. Y hay muchas cosas que se han aprendido de forma diferente en los diferentes países. Cada uno hemos aprendido lo que más nos ha afectado y hemos sido capaces de mejorarlo. Nosotros hemos aprendido mucho y España ha demostrado que en la segunda y tercera ola ha sido capaz de gestionarlas relativamente bien. Las hemos tenido y eso no es bueno, pero hemos sido capaces de gestionarlas relativamente bien. Ahora bien, al mismo tiempo no hemos sido capaces de introducir el concepto ese de que el que esto empiece a bajar no implica que puedas irte de juerga o que puedas irte a juntarte con tus padres, tus tíos o con tus hijos, tus nietos, sino que tienes que seguir manteniendo unas medidas personales de control. Y eso no ha acabado de calar y lo hemos visto en Navidad, lo hemos visto de nuevo, vamos a ver qué pasa con la Semana Santa, se vio con el fin de año, se vio con el puente de la Constitución, que cuando las cosas empiezan a ir un poquito bien, nos creemos que podemos dejar de utilizar todas las medidas. Y una cosa es rebajar algunas y otra cosa muy diferente es rebajarlas todas. Y eso a veces se nos va la mano. Es entendible, porque todo esto que estamos haciendo es muy duro y la gente quiere un poco de movilidad, libertad, pasarlo bien,
pero es lo que tenemos. Por otra parte, gracias al nuevo plan de vacunación, ¿de qué depende esta inmunidad colectiva, inmunidad de rebaño? Y ¿la alcanzaremos ya en agosto, en verano? Mira, creo que todos sabéis ya, no sé si por mi culpa o por culpa de los periódicos o por culpa de quién, creo que todos sabéis lo que es la R, ¿no? La R, no. Sí, ¿os suena el número de reproducción? ¿A nadie os suena? Pues os lo cuento muy rápido. Mira, el número de reproducción que se llama R, es el número de casos secundarios que produce cada caso. Es decir, si yo estoy infectado, si voy a hacer que a partir de mí se infecten 1, 2, 3, 4, 5, los que sean. Normalmente yo tengo más contactos con personas de la gente a la que voy a infectar. Si yo me relaciono con 10 personas, voy a transmitir únicamente a entre 1,5 y 3, cuando no aplico ninguna medida de control. No voy a transmitir a más. Por lo tanto, cuando no aplicas ninguna medida de control, si yo evito que del máximo de 3 a los que yo voy a transmitir, evito que se infecte 1, solo transmitiré a 2. Si evito que se infecten 2, solo transmitiré a 1. Si cada caso solo transmite a 1, ya no puede haber epidemias. Nos mantenemos en el mismo número siempre. Si yo consigo que en lugar de transmitir a 1 de promedio, entre muchos casos, transmitamos a un poquito menos de 1 de promedio, la enfermedad va a ir bajando, porque en 10 casos van a transmitir a 9, 9 a 8, 8 a 7, 7 a 6, y al final la enfermedad acaba. Con la vacuna, lo que hacemos es que si una persona, cuando no aplica medidas de control, iba a transmitir a 3, si yo vacuno a 2 de esos 3, y por lo tanto no van a poder infectarse, cada caso solo podrá transmitir al otro, a 1, y por lo tanto ya no habrá epidemia. Si consigo vacunar a un poquito más de 2 de cada 3, y 2 de cada 3 es un 66%, si yo consigo vacunar, por ejemplo, al 70%, más que vacunar, inmunizar, porque la vacuna no es 100% eficaz. Pero si yo consigo inmunizar a un poquito más del 66%, cada caso va a transmitir a un poco menos de 1. Y por lo tanto, en ese momento, la epidemia va a ir descendiendo. Y ya no habrá probabilidad de que suba. Podrá haber algún brotecito pequeño en alguna zona donde todavía no se haya vacunado nadie. Pero en general, en toda España, irá bajando poco a poco. Pero no es la única manera de evitar o de hacer que no se infecte la gente. El uso de las mascarillas, como la que tú llevas, también evita que a esos 3 que tú ibas a infectar, en vez de a 3, infectes a 1, a ninguno, a 2, pero nunca a 3. Entonces, si combinamos la vacunación con el uso de mascarillas, en muy poquito tiempo, en muy poquitas semanas, estaremos en una situación en la que habrá muy poca transmisión. Pero todavía estamos a riesgo. Tenemos que conseguir todavía un poquito más de vacunación. Y luego tendremos que mantener la mascarilla hasta que consigamos vacunar a más del 70% de toda la población. Pero cada semana que pasa estamos más cerquita de ese punto. Y eso es la inmunidad de rebaño, que sin vacunar a todos, sin proteger a todos, protegiendo solo una parte, el resto tampoco se infectan. O si se infectan, el riesgo disminuye cada vez más. ¿Vale? Vale. Y teniendo en cuenta que la vacuna AstraZeneca parece haber ocasionado más de 200 casos de trombosis y de coágulos en toda Europa, ¿por qué seguimos en España? ¿Aún se sigue vacunando a algunas personas, alguna cierta edad con esta vacuna? Mira, se han producido poco más de 200 casos de trombosis en toda Europa por vacuna de AstraZeneca, pero se han vacunado casi 40 millones de personas con vacuna de AstraZeneca. Es decir, tenemos algo más de 200 casos entre más de 40 millones de personas vacunadas. Las trombosis se pueden producir, la vacuna esta podría producir, no está todavía
completamente seguro, pero sí que se sospecha que puede llegar a producir algún cuadro de trombosis. Pero ese tipo de trombosis también se producen en personas no vacunadas. Con lo cual, de esos 200, algunos serán por la vacuna, otros serán los que esa misma gente hubiera tenido aunque no se hubiera vacunado. Es decir, tenemos que tener mucho cuidado de identificar a quién le produce este cuadro la vacuna. Para esos grupos, no vacunarlos. Y es lo que se está terminando de estudiar. Ya sabemos que en las personas mayores de 60 no les produce el cuadro. Y además sabemos, o por lo menos nos han identificado cuadros como esos hasta ahora. Y además sabemos ahora que la vacuna en los mayores de 60 es igual de eficaz que en los menores de 60. Con lo cual, mientras no sepamos qué grupos menores de 60 pueden tener ese riesgo de trombosis un poquito más alto, pues vamos a utilizar la vacuna para los mayores, que no les produce apenas ningún riesgo y sí que les produce mucho beneficio. En los menores se seguirá utilizando más adelante, pero estamos esperando a definir a quién en concreto de los menores de 60 o de 50 les puede producir un cuadro con más frecuencia que a los que no se vacunan. Esto se está estudiando y se tendrá resultados en muy breve tiempo. La vacuna es buena, la vacuna produce mucha inmunidad y la vacuna en general no produce ningún problema. Pero sí que es verdad que en una cantidad muy pequeña de vacunados puede producir trombosis. Lo que tenemos que poner en la balanza es si ese riesgo pequeñísimo de sufrir una trombosis es más importante que el riesgo que te produce el coronavirus si te infectas. Entonces tenemos que aplicar la vacuna a los grupos en los que ese riesgo es muy pequeño, muy pequeño, y el beneficio de vacunarse es muy alto. Y eso es lo que estamos haciendo. La vacuna es igual de buena que las demás, lo que hay que hacer es identificar el grupo correcto al que hay que dársela. Para algunos grupos ya tenemos información suficiente y ya se está haciendo, para otros tenemos que esperar algunos estudios que nos confirmen si es bueno o no darla. Y tenía una duda, que era que ¿por qué todos los laboratorios del mundo no fabrican la misma vacuna y así tendríamos muchas más dosis, y los laboratorios que aún no han desarrollado su propia vacuna pues pueden ayudar a esos laboratorios que sí lo han hecho? Entonces podríamos producir, pues por ejemplo, todos los laboratorios la vacuna de Pfizer. Mira, esto es una cosa que en este mundo de los fármacos se llama liberar las patentes. Tú sabes que las empresas, cuando invierten en la investigación y desarrollo de un producto, que invierten dinero, luego tienen que recuperar ese dinero que han invertido. Ellos arriesgan para hacer unas investigaciones y obviamente tienen que recuperarlo. Pero es verdad, cuando hablamos de salud, de cuestiones relacionadas con medicamentos, vacunas, hay muchísima gente, entre ellos yo, que consideramos que las empresas que se dedican al campo de la salud no son empresas normales y que se tienen que regir por unos principios morales diferentes a los que se rigen otras empresas cuyo único objetivo es ganar dinero. En este caso, el objetivo de la empresa es ganar dinero, pero la sociedad tiene que ser capaz de poner unos controles para que el dinero no se gane a costa de la salud, sino que los beneficios sean razonables para que las empresas tengan interés en trabajar en ese campo, pero que no hagan que un exceso de beneficios impida el acceso a los medicamentos, a las vacunas o a los servicios sanitarios. Y tenemos que tener eso muy controlado. Yo eso es lo que opino. Hay gente que opina que las farmacéuticas, las empresas que se dedican a la salud, son como cualquier otra empresa. Yo personalmente creo que no. Pero hay gente que opina eso. Cada uno tiene su opinión. Las patentes de las vacunas se pueden trabajar de varias maneras. Tú puedes, por ley, liberar una patente. Entonces, cualquier laboratorio podría producir esa vacuna. Pero es verdad que la producción de vacunas es difícil, que no es lo mismo producir una vacuna en un país con muchos recursos que en un país con menos recursos. Que el control de calidad de la vacuna para reducir los riesgos de que te inyecten la vacuna son más importantes en unos países que en otros. Entonces, la liberación de la vacuna tiene que ir asociada a una capacidad tecnológica importante de esos otros laboratorios que pudieran producirla. Y eso no se puede garantizar siempre. Y luego, además, tenemos que tener
el concepto de que hay muchos aspectos de investigación que es necesario desarrollarlos. Y por lo tanto, no podemos estandarizar, hacer una vacuna y que sea esa la única. Porque tenemos vacunas muy buenas ahora, pero si podemos tenerlas mejores dentro de 6 meses, pues no queremos evitar esa posibilidad. Y si para que sean mejores tenemos que mantener más investigación. Además, queremos también que las vacunas sean más fáciles de producir. Y para eso tenemos que utilizar tecnologías diferentes a las que se utilizaban hace 20 o 30 o 40 años. Y queremos que esas tecnologías nuevas de desarrollo de vacunas se produzcan, se desarrollen, se investiguen. Y para eso tiene que haber un incentivo en las empresas. Entonces, no es fácil. Yo creo que siempre se puede liberar la patente después de un tiempo de que el fármaco o la vacuna está en el mercado. Creo que se puede negociar con las empresas de forma que sin liberalizar la patente, el precio del producto sea razonable y por lo tanto no sea ya necesario liberalizar la patente, que la empresa siga teniendo su beneficio y que por lo tanto siga investigando. Pero si las empresas no quieren en un momento determinado reducir los precios y se estima que ya han recuperado de sobras las inversiones que habían realizado, yo estoy totalmente a favor de que se liberalicen las patentes. Pero es un juego ahí de equilibrios que no es fácil. Y eso cuesta mucho, hay que tener muchos datos, mucha información y saber muy bien qué es lo que vamos a necesitar en el futuro para ver en qué momento puede o no ser adecuado hacer ese paso. A veces la gente, cuando recibe demasiadas indicaciones que cambian mucho, se cansa de la situación y es lo que se llama fatiga pandémica. ¿Qué efecto tiene este cansancio en la evolución de la situación sanitaria y también en las decisiones que ustedes toman? La fatiga pandémica se produce por lo que tú has dicho, pero también porque llevamos ya un año de pandemia. El tiempo también, aunque no se cambiara, aunque no se modificaran mucho las cosas, después de un año de aguantar todo lo que estamos aguantando, es lógico que la gente cambie. Esto tiene mucho peso en cómo se toman las decisiones y tiene mucho peso en la estrategia de cómo se aplican. El efecto de la fatiga pandémica en España se ha tratado de combatir de varias maneras. Y yo creo que hasta cierto punto hemos tenido éxito, pero desde luego no hemos conseguido acabar con la fatiga. Hay gente que está harta y van a estar hartos de aquí hasta que esto se acabe. Pero, por ejemplo, el adaptar las medidas, una vez que hicimos una primera acción de choque muy dura en marzo y en abril del año pasado, el ir a partir de ahí progresivamente adaptando las medidas a la situación epidemiológica hace que la población de una zona donde se han portado muy bien y han visto que el portarse bien tiene efectos, tenga también luego una recompensa. Y la recompensa es, si yo hago un esfuerzo por portarme bien, cumplir con todas las normas, no salir de casa cuando no debo, utilizar la mascarilla cuando debo, mantener las distancias, tratar de hacer teletrabajo y trabajar bien, tratar de portarme bien cuando estoy en el colegio para evitar riesgos. Si tú haces todo eso muy bien y consigues que la incidencia baje y que la evolución de la epidemia sea buena, luego eso se tiene que reflejar en una relajación de esas medidas para que tú puedas sentir, me he portado bien, ahora tengo un periodo en el que me siento más tranquilo, puedo moverme un poco más, puedo reunirme un poco más, puedo volver a ver a mis amigos, etc. Eso ayuda a que la fatiga pandémica se reduzca un poco. El problema es que cuando empiezas a abrir esas medidas y las abres un poquito más de la cuenta, o la gente se piensa que abrir un poco las medidas implica abrirlas del todo, luego vuelve una siguiente ola. Y de nuevo tienes que volver a implementar medidas. En España hemos conseguido que la fatiga pandémica exista, pero que exista de una forma más moderada que en otros países. En otros países lo han hecho incluso mejor que nosotros. Pero, por ejemplo, toda la lucha contra las medidas que se proponen o el no cumplimiento de las medidas que se producen en países vecinos nuestros ha sido en las últimas olas mucho mayor de lo que ha pasado en España. Y probablemente es porque es verdad que dificulta la comprensión cuando en una comunidad se hace una cosa, en otra se hace otra, o cuando a medida que evoluciona la epidemia se van modificando las medidas, pero al mismo tiempo ayuda a que la gente tenga esos periodos de descanso en los que la fatiga pandémica se reduce un poquito. Entonces es muy difícil saber
¿Cuál es el equilibrio justo entre una cosa y otra? Tenemos que conseguir que la gente cumpla las medidas y para eso se tiene que reducir la fatiga pandémica, pero para reducir la fatiga pandémica tenemos también que dar periodos con una reducción de las medidas muy estrictas. Y eso hace que la epidemia vuelva a subir. Con lo cual, el equilibrio es muy difícil y esto hace que haya una sucesión de medidas que, según evoluciona la epidemia, se tienen que ir cambiando. Y según las comunidades autónomas, se aplican unas u otras según su situación específica. En Galicia, por ejemplo, normalmente habéis tenido una evolución de la epidemia comparada con otras comunidades autónomas muy buena y habéis sido capaces de controlar las tendencias ascendentes muy rápido. Y eso ha hecho que hayáis tenido en total menos casos, población y menos fallecidos. Pero habéis tenido también que aplicar en algunos periodos medidas muy estrictas. Lo que pasa es que habéis sido capaces de hacerlo en las zonas donde realmente había que hacerlo. No sé si recordáis cuando hubo que cerrar la zona de Burela, o cuando hubo que cerrar Ourense, cuando hubo que cerrar algún otro municipio. Fueron medidas muy duras, pero que permitieron que el resto de la población entendiera que si conseguimos controlar la transmisión, tendremos una situación mejor. Vamos a intentarlo. Esa es una de las formas de hacerlo, de controlar la fatiga pandémica. ¿Qué valoración hace de su trabajo durante el último año y cuáles fueron sus mayores aciertos y sus mayores errores vistos desde ahora? Hombre, hablar a posteriori siempre es muy fácil. Y en mi profesión, en la epidemiología, en la salud pública, nos gusta mucho evaluarnos. En medicina en general, yo creo que en todas las profesiones, pero es verdad que en salud pública el objetivo es aprender de lo que ha pasado para no hacerlo igual la siguiente vez o hacerlo mejor la siguiente vez. Entonces a posteriori hemos hecho muchas valoraciones de lo que se ha hecho o no se ha hecho, de lo que se podía haber hecho o no se podía haber hecho. No es tanto lo que hemos hecho durante la epidemia lo que mejoraría, sino lo que no habíamos hecho antes de la epidemia. Hay muchos aspectos de preparación que, si bien estaban puestos en los planes y estaban en proceso de realizarse, es cierto que los sistemas sanitarios, la salud, en la mayor parte de las comunidades y a nivel central, no es una prioridad. Las consejerías de sanidad, el Ministerio de Sanidad es uno de los ministerios con menos recursos que hay. Yo lo que creo es que teníamos que haber peleado mucho más antes de esta epidemia para que todo lo que teníamos previsto en los planes estuviera disponible antes. Íbamos en proceso y durante ese proceso nos pilló la epidemia, sin haber llegado a conseguir lo que pretendíamos. Teníamos que haber sido más duros en nuestras exigencias. Tenemos que haber conseguido convencer más. Y eso puede ser que no fuéramos capaces de dar la información adecuada para convencer a los que tenían que poner los recursos. Yo ahí creo que teníamos que haberlo hecho mejor y más rápido antes. Durante la epidemia es muy difícil pensar que hubiéramos actuado de otra manera. Una cosa que sí que teníamos que haber mejorado más rápido, pero tampoco era fácil, eran los sistemas de información. Tenemos que haber sido capaces de tener la información de mejor calidad y mucho antes, para que la toma de decisiones se pudiera justificar mejor y antes. Es verdad que si no tienes información, si la información que no se iba a cambiar y vamos a tener la misma que tuvimos, yo creo que las acciones que se hicieron siempre quieres haberlas tomado 1 o 2 días antes, o incluso una semana antes, o incluso un mes antes. Si las hubiéramos aplicado en enero, no hubiéramos tenido tantos casos en la primera ola. Ojo, no sabemos lo que hubiera pasado en la segunda o tercera. Pero sí que es verdad que en enero no podíamos justificarlo. No había manera. No había manera de decir, vamos a hundir a X miles de empresas para que a lo mejor no haya una epidemia en marzo y abril. Eso no lo podemos hacer. Los sistemas de información mejores nos hubieran ayudado a adelantar un poquito, tal vez. Yo creo que es una de las cosas en las que tenemos que trabajar mucho. No solo nosotros, todo el mundo, pero España, esa sí que sí que vamos con un poquito de retraso respecto a otros países. Y es la digitalización, la tecnificación de todos nuestros sistemas de información. Tenemos todavía muchos procesos que se pueden automatizar más. Tenemos procesos que se pueden facilitar muchos más. Tenemos análisis que se pueden automatizar y presentar de forma mucho más clara, sencilla y rápida a los que tienen que tomar decisiones.
Y ahí tenemos todavía mucho margen de mejora. Y yo creo que eso teníamos que haberlo hecho. Y luego una cosa que hemos aprendido es que tenemos que poner mucho más cerca nuestros investigadores, que son de lo mejorcito que hay en el mundo, con nuestros productores, nuestras empresas. Tenemos que conseguir que todo lo que nuestros investigadores encuentran, aprenden y consiguen desarrollar, luego se aplique para la población de forma rápida y masiva. Y eso no lo hacemos todavía bien en España. Tenemos grandes investigadores, tenemos grandes productores, pero nuestros investigadores no consiguen llevar sus productos a las empresas. Y las empresas no se fijan en nuestros investigadores, se fijan en los investigadores de fuera. Y eso tenemos que mejorarlo mucho. Yo creo que ahí tenemos mucho que aprender. Y luego hemos aprendido muchas cosas que difícilmente podíamos haber aplicado antes. Se ha aprendido a medida que se ha vivido. Y eso nos ha permitido mejorar las siguientes olas, pero no nos hubiera permitido actuar antes para prevenir la primera. Sí que hubiéramos podido actuar algunos días antes, pero lo cierto es que no sé si hubiéramos podido llegar a justificarlo. Para ir terminando, querríamos preguntarle sobre la evolución del virus en el futuro y las acciones que se deben tomar. ¿Cuáles cree que serán las claves para volver otra vez a la vida que teníamos antes de la COVID-19? Bueno, yo creo que las claves para volver a la vida anterior es lo que os he comentado antes con la R, conseguir vacunar a toda la población, a la mayoría de la población española, pero cuidado, aunque nosotros nos vacunemos, el virus seguirá existiendo y puede entrar y afectar a los no vacunados, con lo cual tenemos que ser solidarios con todo el mundo. Y nuestro objetivo no tiene que ser solo vacunarnos a nosotros. Obviamente, a nosotros nos interesa vacunarnos primero, pero luego tenemos que colaborar con los 7.600 millones de habitantes del planeta para conseguir que se vacune a casi todos. Ese tiene que ser el objetivo final. Y eso nos permitirá volver a una normalidad total. Cuidado, hemos vivido una situación muy complicada, muy compleja, con un impacto sanitario y social y económico muy grave. Aunque volvamos a una vida muy parecida a la de antes, tenemos que aprender cosas. Con la epidemia de gripe del 1918 aprendimos muchas cosas relacionadas con la ventilación de las casas, abrir las ventanas, que haya corriente, con toser en tu brazo y no toserle a la gente en la cara, con no compartir vasos, bebidas. Todo esto se ha aprendido con las epidemias que hemos tenido anteriores, las pandemias anteriores en los últimos siglos. Con esta hemos aprendido una cosa, que no pasa nada por llevar mascarilla cuando tienes tos. Si aprendemos que cuando una persona está enferma con tos, fiebre, el año que viene, al otro, cuando ya no haya coronavirus, una persona con tos y fiebre no tiene que irse a trabajar a transmitir a los demás, sino que tiene que quedarse en casa y como mínimo utilizar mascarilla. Todo eso antes nos parecía una cosa que solo los japoneses podían hacer. Ahora mira lo guapo que estás tú con tu mascarilla. No pasa nada. A lo mejor podemos aprender eso. Podemos aprender cambios de comportamiento. Podemos aprender que los enfermos tenemos que ser conscientes del riesgo al que exponemos a los demás y tratar de evitar ese riesgo al que les exponemos. Todo eso lo podemos aprender. Y eso cambiará algunas de nuestras costumbres y algunos de nuestros hábitos en el futuro. Pero yo creo que si conseguimos vacunar a ese 70-80% de la población a lo largo del verano como muy tarde, a lo largo del verano nuestra situación será muy cercana a lo que conocíamos antes de la epidemia. No igual, todavía habrá que mantener medidas, pero será muy cercana. Nos quedará por saber qué pasa con los recién nacidos, nos faltará por saber qué pasa con los que vienen de otros países a nuestro país, pero nos faltará por saber qué pasa con variantes nuevas que puedan surgir que se escapen a la vacuna. Pero ya estaremos en una situación muy, muy favorable hacia el verano. Hola, soy Daniela y bueno, mi duda era que si en marzo del 2020 en vez de confinarnos y declarar el estado de alarma, si hubieran puesto medidas como las de ahora, como mascarilla, distancia, lavarse las manos, pues hubiera sido igual de efectivo. Bueno, hola Daniela. La mascarilla no se hubiera podido proponer porque no había mascarillas en todo el mundo. Desgraciadamente, el sistema de producción que tenemos ahora mismo en el mundo es que casi todo lo produce un solo país, casi todo lo produce China.
Y China es el único país que en marzo y abril del año pasado, ahora ya no, lo que hemos aprendido, pero en marzo y en abril el único país del mundo que hacía mascarillas quirúrgicas y mascarillas FFP2 era China. Y China el día 23 de enero decidió que prohibía la exportación de ningún tipo de material necesario para la pandemia. No había mascarillas en el mundo, había muy poquitas. Por lo tanto, no podíamos proponerlas. Es verdad que si las hubiéramos tenido, se hubieran propuesto. Lo que se hizo fue el establecer una norma y unos criterios de fabricación de mascarillas higiénicas, estas que utilizamos ahora muchos, que son muy cercanas a las, si cumplen la norma, son muy cercanas a las quirúrgicas. Pero eso tardó un tiempito en gestionarse. Creo que estuvo disponible a partir de la segunda semana de abril, primera semana de abril, y a partir de ahí ya se empezó a poder utilizar esas mascarillas. Antes no, pues era muy difícil hacerlo antes. Lo que sí que es verdad es que no sabíamos que la enfermedad se podía transmitir antes de tener síntomas. La información que teníamos de los casos que se conocían era que se transmitía después de iniciar los síntomas. Entonces, era difícil aplicar medidas diferentes. Aunque las hubiéramos podido aplicar, una vez que se supo la transmisión real que había en España, los sistemas sanitarios empezaron a saturar muy rápido y, por lo tanto, una medida muy grave, muy fuerte de choque, como el confinamiento total, lo hubiéramos tenido que hacer para que nuestro sistema sanitario no se saturara y no llegara al límite. Y aún así estuvo al borde de llegar al límite. Pero sí que es verdad que si hubiéramos tenido más mascarillas al principio, quizás alguna de las medidas podíamos haberlo suavizado, pero al principio era imposible. Hola, encantado, yo soy Nicolás y tenía una pregunta. ¿Nicolás? Sí. Tengo 2 sobrinos que se llaman Nicolás. ¿Cuál fue el tipo de contacto que ocurrió con la COVID-19 en China y qué tipos de contactos pueden pasar el virus de animal al hombre? Mira, China tiene una forma de vida un poquito diferente a la nuestra. En China existen lo que se llama mercados de animales vivos. Y en China la población todavía tiene en sus casas muchísimos animales vivos. Aquí en los pueblos, en las granjas, hay animales vivos, pero en una ciudad, en un pueblo, salvo las mascotas, no tienes ni gallinas, ni animales que luego vayas a comer normalmente en tus casas. En algunas poblaciones, los granjeros, desde luego, pero en China es muy habitual que la gente los tenga. Y además es muy habitual lo que llaman mercados de animales vivos. Tú vas y no compras el pollo en una bandejita o el pollo troceado. Tú compras una gallina viva y te la llevas viva a tu casa, la despluman en su casa y la trocean en su casa. O, como mucho, la compran viva y le dicen al que te la vende, mátamela y trocéamela. Entonces, la relación entre los animales vivos y los humanos es mucho más cercana que la que tenemos aquí. Y eso, obviamente, puede favorecer el que si un virus entra en esos animales, pueda llegar al hombre. Y luego, además, en China tienen costumbres de hábitos de vida y de relación un poquito diferentes a las nuestras. En China, por ejemplo, hasta esta epidemia, ahora ya no, y lo han aprendido, hasta esta epidemia es muy habitual ver a la gente escupiendo abiertamente por todas partes, o era. Tienen una forma de relacionarse en la que los grupos sociales son mucho más cercanos y tienen una interacción, un intercambio de, digamos, riesgos por compartir vasos, compartir platos, compartir bandejas, sartenes, cazuelas, etcétera, muy diferente a la nuestra. Y todo eso ha ido cambiando con esta epidemia. Entonces aparecía la transmisión. Por otro lado, tienen un régimen político que permite controlar a la población y sus movimientos mucho más fácilmente que en Europa. Y por lo tanto, el control de su población, cuando es necesario, también lo pueden aplicar de una forma mucho más estricta. No vamos a entrar en si es un régimen bueno, malo o lo que sea. Eso es otra cuestión, ¿vale? Ya cada uno que opine lo que quiera. Pero sí que es cierto que pueden controlar muy rápidamente los movimientos de su población. Eso hace que la transmisión sea diferente. Muchísimas gracias por la entrevista y gracias por resolver todas nuestras dudas. Un placer. Muchas gracias a vosotros y espero que os haya sido útil.